Nosotros creemos siempre que el problema consiste en que la situación externa es muy distinta a la que nos sería favorable o conveniente. Bien, ese es un gran problema que tenemos todos, que ya lo debemos haber descubierto todos seguro. Porque claro, lo que pasa allí fuera, ¿no? Bueno, pueden ser que haya cosas en nuestra vida con las que estamos de acuerdo y decimos qué bien, qué lindo, pero hay cosas con las que no. Y esto, bueno, es lo que nos pasa a la mayoría. Estamos convencidos de que tenemos el problema debido a la situación X. Quizás se trata de un problema económico, o de uno de salud, o uno social, o uno familiar, o lo que sea. Pero por lo general todos tenemos algo a lo que le llamamos problema. Y decimos que nuestro problema es debido a la situación X, ¿no? Y siempre nuestro foco, nuestra petición, quizás a veces también nuestra motivación, todo está puesto en eso, como un tipo esperanza, que si se solucionara esa cosa, ¿no? Nosotros estaríamos bien. A todos nos pasa así. Y eso, bueno, ya lo debemos haber observado todos, quiero suponer. Esto nosotros ya lo sabemos en un punto intelectual, o sea, a nivel teórico intelectual lo sabemos, y más que nada si trabajamos con el curso de milagros o cualquier otro camino nodal lo sabemos. Pero el tema es que nos observamos a nosotros mismos que tenemos periodos de paz, de tranquilidad, en que no estamos reactivos, y periodos en los que sí, que reaccionamos y quizás ante cosas que ni nos esperábamos. En la medida en que yo crea que mi problema, que mi inseguridad, mi angustia, mi tensión o mi depresión son consecuencia de la situación exterior, yo no podré resolver el problema, ¿no? Y fíjense que el tema siempre es el mismo. Que por un lado parece como que sí, que tenemos esta conciencia de que sí, de que el conflicto es mío, que está en mi mente, ¿no? De que es algo que no pude resolver a un nivel inconsciente, pero, claro, cuando viene el problema, nos olvidamos de todo esto y hay una tendencia muy fuerte a querer resolverlo fuera, y quizás ni siquiera tomamos conciencia de nuestros estados internos, ¿no? De angustia, de tensión, de depresión. Es como que en esos momentos lo que impera, ¿no? es la reacción. Es cierto que existen unas situaciones externas que despiertan en mí el conflicto. Bueno, menos mal. Es cierto que existen unas reacciones externas que despiertan en mí el conflicto. Pero mirándolo con más exigencia, veremos que este factor externo es problema según como yo lo valoro y lo vivo. Lo es en la medida en que yo reacciono ante él de una manera determinada. Nunca es la situación exterior en sí la que provoca mi estado negativo interior, sino el modo en que vivo la situación, según sea mi reacción ante ella. Y esto lo podemos comprobar que ante una misma situación, obviamente, varias personas reaccionamos de distintas maneras, o sea que sí tiene que ver con lo interno, porque si no todos reaccionaríamos igual, y no es así, cada uno lo vive de una manera diferente. En el trabajo interno es necesario darnos cuenta de que no nos enfrentamos realmente con problemas exteriores, sino con problemas que del exterior se han instalado en el interior. Esto yo creo que él lo debe estar haciendo referencia a lo de los modelos, ¿no? Estos modelos que hemos adquirido, claro, nosotros no éramos conscientes cuando todo esto llenaba nuestra vida, y claro, quedaron ahí instalados, ¿no? Todo esto que fue al subconsciente. Esta señora Paloma le llama las fichas. Todas esas fichas, dice ella, que nos quedaron en el inconsciente. Todo eso fue formando el inconsciente. Claro, ahora el subconsciente, bueno, algunos le llaman,
Cuando se refieren a lo personal le llaman el subconsciente y cuando se refieren al colectivo le dicen el inconsciente, ¿no? Podríamos decir el subconsciente como algo más personal, ¿no? Como que mis fichas, que parece que yo las tengo, ¿no? En mi interior. Claro, yo reacciono de acuerdo a lo que hay en mi inconsciente. Es más, mi vida se está desarrollando de acuerdo a eso que desde mi inconsciente se está proyectando. Hay una parte de mi mente que registra las cosas externas y es con esta parte de la mente con la que yo tengo el conflicto. No es con el exterior en sí mismo, no es con la persona A, B o C en sí misma, es con mi imagen mental, con la valoración y significación que para mí tiene esa imagen de la persona o la situación. Ven, acá tenemos la proyección bien clara y pintada, ¿no? Hay una parte, nuestra mente tenemos que recordar, porque eso se nos olvida, que nuestra mente está dividida. Es así, la mayor parte es inconsciente y la muy poca partecita consciente. Y hay un conflicto entre el consciente y el inconsciente, ¿no? Entonces esa parte que registra las cosas externas está en conflicto, ¿no? Yo creo que está en conflicto con el exterior. Mi consciente parece que estuviera en conflicto con el exterior, pero está en conflicto con mi interior, con ese inconsciente, todas esas fichas de lo que hay acumulado ahí, que como se proyecta, porque yo no lo quiero ver en mí, lo veo ahí fuera, en diferentes imágenes mentales que me hago, valoraciones, significados que le doy a las cosas. Y claro, todo consiste en eso. Y es que en realidad el trabajo de realización o cualquier trabajo de llegar a alcanzar la unidad o realizar la unidad, como le queramos llamar, consiste en eso, en integrarme, porque estoy dividido, estoy partido. Y bueno, es que todo consiste en justamente, mediante mis reacciones ante las cosas, lo que me hace que me dé cuenta, si estoy atento, ¿no? ¿A dónde están mis dolores, mis heridas? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que sanar? Ahí parece todo muy sencillo. Lo que pasa es que el proceso de la sanación en sí es como difícil para nosotros porque en el momento de la reacción es tan como es potente que no nos ponemos, no nos centramos ahí en ese momento, nos dejamos llevar por la reacción, ¿no? Eso tenemos que reconocerlo porque es así como nos sucede. Cuando podamos parar a tiempo y dejarnos llevar por la emoción y sentirla, ¿no? Y dejar de proyectarla, quizás ahí sea el momento en que todo eso se vaya integrando. Ahora dice, ¿cómo puedo yo influir en el problema? Si creo que el problema se resolverá solo si la otra persona o la situación exterior cambian, estoy en un camino equivocado. Esto lo sabemos todos, ¿no? Por más que, bueno, hay muchos que tienden a esto, ¿no? A querer que el otro cambie. Y más en determinadas etapas de nuestra vida, cuando somos más jóvenes, esta tendencia está más acentuada. Después, a medida que vamos creciendo o madurando un poco, nos vamos dando cuenta de que no podemos cambiar a los demás. Pero si todavía estamos en este estado, ¿no? que creemos que se va a resolver todo, si el otro cambia o la situación exterior cambia, vamos mal. Y esto es lo más frecuente. Estamos tan hipnotizados con las imágenes y situaciones que percibimos del exterior que creemos que solamente el cambio de las circunstancias externas podría ser la solución efectiva. Y acá, si hacemos nos confesamos y realmente no, es cierto, más de una vez nos hemos encontrado embroncados con una situación X y parece ser como que no vemos otra salida más que o huir, ¿no? O bueno,
o qué sé yo, deshacernos de la persona que nos causa el problema. Siempre buscamos algo que ahí fuera yo pueda cambiar para poder mejorar mi estado anímico, ¿no? Mi estado interno. Es muy grande la hipnosis, ¿no? Por eso es tan importante que vivamos centrados. O sea, el centramiento no es una cosa que la hacemos para, no sé, como un hobby. No, no. No es un hobby que hacemos porque sí, decimos, bueno, vamos a hacerlo porque qué sé yo, para hacer algo. No, no, es algo que tenemos que darnos cuenta para qué me sirve estar centrado. Me sirve estar centrado porque si estoy centrado estoy muy abierto, muy atento y entonces la situación no me sobrepasa. O sea, como es como decía yo, que me decía este hombre siempre, uso los ojos para ver el asunto y no dejo que el asunto me devore, ¿no? Eso que a mí me dijeron, miren, yo tenía, me acuerdo, 30 años cuando este hombre me dijo eso, que yo claro dije, ah, sí, claro, qué lindo. Bueno, tuve 20 años más para entender lo que significaba eso. Porque es cierto, nosotros no estamos atentos, o sea, si nos centráramos y utilizáramos los ojos, es una manera de decir, ¿no? O sea, miráramos con atención el asunto y no dejáramos que el asunto nos devore, nuestro avance, nuestro progreso se notaría. Pero eso es lo que, como debería ser, pero no es lo que pasa. Muchas veces dejamos que el asunto nos devore. Porque no estamos centrados, porque nuestros potenciales, como dice Blay, estamos débiles, ¿no? Estamos débiles. Bien, no podemos cambiar el modo de ser de los demás. Esto nos tiene que quedar bien claro. Acá cada uno, como personaje, tiene su modo de ser y nosotros no podemos cambiar el modo de ser de los demás. Esto es clave que lo comprendamos. Todo problema presenta dos polos, el otro o lo otro y yo. Y al otro yo no puedo modificarlo en sí mismo. Esta es una pretensión que debo alejar de mí, ¿no? Salvo que si pretendo eso, ya me tengo que ir olvidando de eso. Porque la experiencia enseña que no se puede cambiar a las personas, que uno no puede hacer que los demás sean del modo que uno cree que deberían ser. Es imposible. O sea, fíjense que la última frase es bien clara. Es imposible. Y fíjense en que en nuestra experiencia debemos haber tratado muchas veces de hacer esto, de querer cambiar a otros, de convencerlos, de decirle, mirá, inclusive de evangelizar, ¿no? Y todas estas cosas que queremos hacer los espirituales, y el otro no, nada, no pasa nada. Sigue en su cosa. Pero, a pesar de esta imposibilidad, de hecho yo puedo modificar este factor del problema. Pero no en su aspecto objetivo exterior, sino en el registro que yo tengo en mí de la persona o situación. Porque el problema depende de mi valoración. Otra vez fíjense en que está con la palabra valoración. Y fíjense en que también el curso de milagros apunta para ese lado, porque cuando a mí algo me hace reaccionar, cuando yo lo valoro, porque para mí eso es importante, o vamos a acordarnos del trabajo de Byron Katie, como dice ella, ¿no? Yo creo que tal persona o tal situación debería ser así, necesito que sea así, quiero que. Fíjense en que todos estos conceptos tienden a una valoración, a cómo yo creo que las cosas deberían ser, ¿no? Es como podríamos decir mi punto de vista, ¿no? Fijo y cerrado. Entonces tengo que volver a recapitular y fijarme bien en que es algo imposible que yo pueda modificar a la persona o a la situación, pero sí puedo modificar
el registro que yo tengo, o sea, el cómo yo veo la cosa. Por eso, mi mirada, ¿no? Mi manera de ver. Por eso, fíjense en que todo el curso de milagros nos llevó a que nos demos cuenta que hay otra manera de ver. Tiene que haber otra manera, ¿no? En cambiar nuestra percepción. Nos da una nueva definición de milagro. Milagro es un cambio de percepción. Y nosotros, fíjense en que nos lleva tiempo aceptar esto, porque no vemos que el problema sea un problema de percepción. Creemos que es un problema que tiene que ver con las formas, con determinadas actitudes del otro que tiene que mejorar, o ciertos objetos que deberían no estar, o que yo debería irme a otro lugar. O sea, siempre los cambios son en lo externo. Siempre la mente nos lleva ahí, ¿no? Porque nos parece que fuera más fácil inclusive eso. Como que nosotros, ¿no? Como ese falso poder que tenemos todos, ¿no? Como capricho, digamos, ¿no? Porque hasta la idea de separación es como un capricho que tenemos nosotros, en que queremos ser más poderosos que Dios. Esto lo tenemos que observar, ¿no? O sea, desde dentro nuestro, ¿no? Con una total honestidad, porque en realidad la separación, el hecho de la separación que nos cuenta el curso de milagros, es eso, es que yo quise ser por mi cuenta, quise ser aparte del todo. Y vivirme aparte ocasiona una división, que es la división que nosotros ahora experimentamos a diario, consciente e inconsciente, mente dividida. Una lucha. Por eso el curso habla, ¿no? La batalla contra mí mismo, o sea, todo nos lleva a que nos demos cuenta de ese tema. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no nos podemos dar cuenta? Porque nosotros queremos resolver el problema desde dentro del laberinto. O sea, desde el personaje, desde mis ideas, ¿sí? Las ideas que yo tengo acerca del mundo, de mí, de los otros, etc. Y la única manera de resolver el problema es cuando yo puedo prestar atención, que para esto yo tengo que hacer esta mirada desde fuera del laberinto, ¿no? Desde este yo central, ¿no? Ese es el que tiene la verdadera comprensión, que puede comprender. El otro no puede comprender nada, el otro puede analizar, podrá sacar conclusiones, bueno, no sé, diferentes cosas, pero no puede entender nada. Yo no puedo entender desde mi mente pequeña, es imposible. Puedo entender cosas así de la vida diaria, como arreglar una máquina, no sé, algo así, pero estas situaciones no. Cuanto más yo esté exigiendo a una persona o situación que sean de un modo determinado, más problema tendré si no son de ese modo. Y esto yo creo que todos lo hemos experimentado. Quizás algunos ahora ya no. Por ejemplo, yo me he visto a mí, bueno, más que nada cuando era más joven, en que intentaba de todas las maneras en que el otro cambie. Porque yo veía que el que estaba mal era el otro, y que para que yo esté bien tenía que mejorarse el otro, y lo veía así. Y leía, ojo, en esa época ya leía libros de espiritualidad, pero claro, no entendía nada. Eso yo me reía hoy, me acuerdo a la mañana, porque decía, claro, ¿cómo es la mente, no? Porque uno a veces está escuchando o leyendo tal autor, o qué sé yo, lo que sea, o tal rama de la filosofía, o lo que sea, y uno dice, dice, sí, ¿cómo lo entiendo? Y después resulta que más adelante se da cuenta que no entendió nada, porque esta mente concreta, esta mente ego, este personaje, que Antonio Blay al personaje le llama ego, cree que sabe y que entiende todo, y saca conclusiones continuamente de sí mismo, de los otros, de las situaciones, inclusive de Dios y de la vida, de cómo son las cosas, ¿no? Y eso, bueno, lo vamos viendo porque, claro, como dice Antonio Blay, cuando no aprendemos por el discernimiento, aprendemos por el sufrimiento. Y parece ser que nosotros aprendemos por el sufrimiento.
nos gusta sufrir. Pero si yo puedo modificar mi exigencia, primero me tengo que dar cuenta, ¿no?, que estoy siendo exigente con los demás, o mi modo de ver o valorar a la persona o a la situación, entonces el factor problema se modificará. No cambiará la persona, pero cambiará mi visión de la persona. Cambiará mi valoración del factor externo del problema. Y esto es lo importante, ¿no?, lo que tiene que cambiar, como dice el curso de milagros, cambiar de mentalidad. No cambiar al mundo ni a los demás, cambiar mi mentalidad. Y parece que eso no fuera nada, pero lo es todo. Porque por más que los demás aparentemente sigan siendo igual, o comportándose igual, o las situaciones sigan siendo iguales, como mi visión es diferente, entonces mi experiencia va a cambiar. Y eso es lo que vamos a notar, cómo nuestra experiencia se transforma al transformarnos nosotros interiormente, ¿no? Es necesario que yo aprenda a vivir con las personas y en todas las situaciones sin estar pendiente de que se ajusten a un modelo, sin pedir que sean de un modo o de otro. Esto desde el punto de vista de mi mirada, ¿no? O sea, es importante dejar ser a los demás, porque es una manera de amar, ¿no? Dejar la libertad, amar y dejar ser libre al otro es un modo de amar, ¿no? No querer que los demás sean como yo quiero. Tampoco permitir que los demás nos digan cómo tenemos que ser nosotros, ¿no? Porque también puede pasar al revés. Que nosotros no tengamos esa actitud, ¿no? No estemos exigiendo al otro, pero que sí haya otros que nos exijan a nosotros. Y bueno, ahí tenemos que poner un límite y también observar por qué ahí fuera hay personas que son exigentes con nosotros, ¿no? Porque también eso algo está marcando. En la medida en que yo concedo en mi interior mayor libertad al modo de ser y de hacer del otro, en la medida en que yo no le impongo un reglamento o un modo particular de ser o un molde de mi gusto, en esa misma medida esta persona irá aflojando en su papel de oposición y de conflicto. Esto, bueno, los que son padres o madres lo han vivido quizás con más fuerza, porque claro, ¿no? A veces no es fácil poner límites y a veces parece como que estamos siendo un poquito que nos sobrepasamos con los límites, ¿no? O sea, poder poner un límite desde el amor y no un límite que sea violento. ¿no? Tenemos que, como padres es una tarea bastante complicada y también lo es con respecto a otras relaciones, nuestra pareja, nuestros familiares, porque esto de que nosotros nos cueste tanto convivir con nosotros, ¿no? Tiene un poco que ver con esto. Porque si yo tengo que observar esto, si yo soy muy controlador, o sea, si quiero que las cosas sean como a mí me gustan para estar bien, tengo que observar esto, porque, claro, eso genera conflicto en el otro, porque a nadie le gusta que le digan lo que tienen que hacer o cómo se tienen que comportar. Y bueno, esas son cosas que tenemos que ir observando en nosotros, ¿no? Para ir mejorando el personaje, sino para justamente tomar conciencia, ¿no? Porque yo me tengo que sentir libre yo en mi interior. Cuando yo me siento libre y hay espacio en mí, hay espacio. Fíjense en que esto del espacio o de sentirnos invadidos en los espacios tiene mucho que ver con nuestro interior. Yo se los cuento, no les quiero contar en mi experiencia porque sería largo, pero yo lo he podido observar, de sentirme invadida y darme cuenta que era yo misma que me autoraba a mí misma, que yo me sentía sin libertad interna, por eso me sentía como amenazada. ¿Sí? Esto cuando veamos lo de la inseguridad van a ver que Antonio Blay lo explica muy bonito, con esto de la amenaza, de que nos sentimos esa amenaza,
que más allá de lo metafísico de la amenaza, con respecto a lo de la separación de Dios y toda la historia que ya sabemos, tiene otras cosas psicológicas también lo de la amenaza. Las personas son como son. Las circunstancias son como son. Una de dos. O yo puedo aceptar o no puedo aceptar a las personas tal como son. Si puedo aceptarlas, he de hacerlo sin más. Y eso no implica que me parezca bien lo que creo que está mal, ¿sí? Porque acá él hace una aclaración, porque claro, a ver, no sé, vamos a hacer un caso extremo. Si una mujer, el marido le pega, tampoco, o sea, la mujer va a aceptar que el marido le pegue, ¿no? Pues tenemos que usar el sentido común, ¿no? No está bien que el marido le pegue, o sea, no está bien que nadie le pegue a nadie, ¿no? Vamos a partir de la base. Entonces, estamos hablando, ¿no? A un nivel en que no está pasando una situación de violencia que hay que resolver en la forma primero. La misma vida se va a encargar de mostrarnos nuestras heridas una y otra vez, o sea, mostrarnos ahí el inconsciente, lo que no hemos sanado, por mucho que nosotros querramos escapar. Entonces eso hay que tener conciencia, por eso está bueno practicar una espiritualidad activa y práctica y que nos sirva en la vida diaria, porque la verdad que para practicar, aislarme, ¿no? Que también, por ejemplo, yo lo estaba escuchando a Antonio Blay en un audio de una conferencia que él dio en Bilbao hace muchos años, que estaba ahí, estaba escuchándola para preparar un video, pero al final después no me alcanzó el tiempo y lo dejé ahí, pero me interesó porque él explicaba lo del Kundalini, ¿no? De esto del estado de Samadhi, que muchos quieren alcanzar y todo, ¿no? Y él, bueno, explicaba, digamos, la técnica o el método para alcanzarlo, ¿no? Lo explicaba oralmente ahí en la conferencia. Pero él decía que no es necesario hacer todo eso porque para hacer eso la persona necesita aislarse, irse al, no sé, al monte, no sé, X, entrar en un estado, no sé, qué sé yo, cómo se llaman esos estados, no sé. Y bueno, y la técnica, y además tiene que tener un guía, porque dicen que lo de Kundalini es muy peligroso, bueno, cosas así explicaba, ¿no? Entonces él explicaba que el trabajo que propone él se puede alcanzar lo mismo, obviamente, de otra manera, con otras herramientas, quizás sea a más largo plazo, pero se puede alcanzar y de paso, mientras tanto, se disfruta la experiencia. Y no una cosa obsesiva de decir me tengo que iluminar y me pongo a hacer ciertas prácticas aisladas del mundo, ¿no? Para alcanzarlo. Fíjense que hasta el mismo curso de milagros nos da un camino que es mediante las relaciones, ¿no? Observando y perdonando. Entonces quiere decir que no es el único camino ese, ¿no? Justamente hay un gran poder en aprender a relacionarnos con los otros, porque cuando empezamos a vernos a través del otro, eso realmente nos llena de poder y de energía. Pero ahí es, y nosotros eso es a lo que le escapamos, porque los otros continuamente nos están mostrando nuestras heridas y nosotros no queremos verlas. Entonces por eso escapamos de ese camino, ¿no? Por lo menos es lo que puede observar en este tiempo, ¿no? Bueno, pero lo importante es saber que hay maneras, de poder alcanzar esta realización, ¿no? Y poder sentirme unido realmente a todo y poder disfrutar de mi experiencia sin sufrir. Si yo me decido a aceptar plenamente el derecho del otro a vivir como puede o como sabe, y no trato de imponerle un modelo, gran parte del problema se afloja. Bien, esto es como la película esa, vieron que hay una película, alguien tiene que ceder, ¿no? Algo así, una película norteamericana que es muy cómica, de una pareja. Y en algunas ocasiones el problema entero se disuelve. Fíjense, ¿no? Es cierto esto. A veces
Nosotros nos ponemos tercos y obstinados y que queremos que las cosas sean como yo digo. Ese es el personaje Urna. Entonces, si yo me decido aceptar plenamente el derecho del otro, todos tenemos el mismo derecho a vivir como podemos o sabemos. No querer que el otro le gusten las mismas cosas que a mí, y que sea como yo, y que haga como yo, no. Darnos estos espacios entre todos, no hablo no solo a nivel pareja, a nivel todo, los hijos, todo. Muchos problemas existen porque yo estoy criticando o protestando constantemente por el modo de ser de la otra persona. Esto es gracioso, pero es verdad, ¿no? Fíjense en que es como que tenemos como la mirada puesta ahí, ¿no? Como el blanco puesto ahí. Ah, claro. Y estamos taca, 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 todo el día criticando, protestando. Porque el otro es así. Si sabemos que el otro no va a cambiar, ahora ya lo sabemos, porque hoy lo estamos aclarando. Muchas veces el otro es problema porque yo soy débil. Acá ya, fíjense, lo está mostrando desde otro aspecto, ¿no? Que ya hablamos al principio, del asunto de la energía, ¿no? Porque yo no vivo mi propia fuerza, mi propio equilibrio, mi propia paz. Y estoy esperando que el otro contribuya a mi equilibrio, a mi energía, a mi satisfacción y bienestar. Y cuando el otro no satisface este deseo, esta esperanza entonces se convierte para mí en una persona irritante, desagradable, y estoy en constante protesta contra ella. Esta es otra cosa para observar también, ¿no? Por eso otra vez volvemos a lo mismo. Cuando nosotros nos vivimos desde nuestra fuerza, nuestra energía, estamos centrados, es muy raro, muy raro, que las personas desagradables, haya personas que nos resulten desagradables o irritantes. Es muy raro. Pero el caso es que si la otra persona se adaptara de un modo mágico a mis deseos, esto tampoco me produciría la felicidad. Me aportaría una satisfacción pasajera, pero a la larga se convertiría en un malestar, porque no me desarrollaría, no me fortalecería y no me permitiría crecer. O sea, tampoco que el otro me complazca y que se adapte a mí y que haga todo lo que yo quiero, eso es algo pasajero, ¿no? Porque esos son esos tipos de felicidades pasajeras, ¿no? Ajá, bien, bien, me alegro, Gloria, que estés contenta. Sí, bueno, ¿ves? Acá me vine para el chat un ratito. Celey, que dice que le cuesta poner límites, bueno, a mí también. Fue mi gran lección de vida, poner límites. Yo cuando era más joven, era así. Es más, hasta me busqué una persona que fuera fuerte para que yo no tuviera que hacer nada, que pusiera los límites de él, porque yo, no, yo quería ser buena, quería decir todo que sí. Ay, claro, fíjense, ¿no? Cómo la vida nos va, o sea, por eso les digo, nos va a mostrar la herida una y otra vez. Entonces, tuve que aprender yo a poner los límites a todo, porque yo no me ponía límites a mí misma tampoco. Y bueno, yo pensaba que era bueno eso, que así yo era buena y que estaba todo bien. Además no me costaba esfuerzo eso. Claro, porque no quería desarrollar mi energía. Pero fíjense en todas las cosas que uno aparentemente no le van sucediendo en su experiencia. Nos vamos dando de bruces, así pum, 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 hasta que llega un momento que, bueno, decimos basta. Ya está, basta, basta. Ya me cansé de sufrir. A ver, no puedo seguir echando la culpa a los demás y al exterior. Hay algo que la vida me está mostrando, me está diciendo, bueno, a ver si nos ponemos, ¿no? Y bueno, bien. Peor es que no nos demos cuenta en ningún punto y bueno, nos vayamos de esta experiencia sin ni siquiera habernos dado cuenta. Si me estoy dando cuenta, bueno, tenemos que celebrar que nos estamos dando cuenta. Entonces, fíjense que esto no me permite crecer.
apoyarme, depender. Por eso Antonio Blay dice que no hay que esperar nada de los otros ni depender de los otros. Tengo que ser yo mismo. Y acá esta frase es muy conocida de Antonio Blay, que dice: la base de mi seguridad está en mí. En mí. Yo he de aprender a descubrir la vida que yo soy. He de aprender a actualizar en mi interior mi propia energía, que es la base de mi seguridad y de mi noción de realidad. He de desarrollar mi capacidad de amar, no de ser amado. Esto es muy importante. Que buscamos ahí, que andamos como mendigando que nos quieran. No. Yo que amo, yo. El amor es algo que se da, no algo que ando pidiendo. Eso desarrolla nuestra energía. He de desarrollar la capacidad de comprender las cosas objetivamente y con amplitud. No subjetivamente, desde mi punto de vista, no. Que puedas tomar esa distancia y ser objetivo, ¿sí? Para comprender. Y no de un modo tendencioso o infantil, ¿no? Y eso lo he de desarrollar por mí mismo y en mí mismo, y eso no puedo recibirlo del exterior. En cambio, yo estoy constantemente buscando que los demás me den seguridad, satisfacción, me den todo lo que deseo. Pero nada puede sustituir a la necesidad fundamental de vivir y crecer por uno mismo. Solo en la medida en que yo viva y desarrolle mi propia energía, mi propia capacidad de amar, mi propia capacidad de ver, de comprender, de discernir, solo en esta medida yo alcanzaré una plenitud interior. Y esto la verdad que es así. Estos minutos o tiempitos que nos dedicamos a nosotros, a estar en silencio, pero no para hacernos más espirituales, no, para estar con nosotros mismos, para poder entrar ahí, ¿no? En ese espacio y comprender, discernir, ¿no? Darme cuenta que yo mismo tengo esa capacidad de darme cuenta por mí mismo, ¿sí? Eso me hace crecer. Eso es lo que me va a desarrollar esta plenitud interior. No que esté siempre buscando, preguntándole al otro, porque les digo porque yo lo he vivido así. Ay, yo no quería pensar, que pensaran los demás por mí. Que los demás, a ver qué dice el otro, hay que hacer así, hay que ponerse un corcho en la oreja, vamos a poner el corcho. O sea, todo esto de imitar a los demás, de hacer lo que hacen todos, de que bueno, eso nos quita muchísima energía. O el estar todo el día pensando cosas, elucubrando, me quita energía. Lo que me da energía es que yo me viva a mí mismo, desde mi centro. Por eso es tan importante trabajar en nosotros mismos, ¿no? Que ya más o menos bastantes herramientas vimos. Lo que pasa que, bueno, después vamos a ir viendo más, porque Antonio Blay tiene de todo. Es una fuente inagotable, lo que dejó este hombre, porque yo voy observando diferentes materiales así de él y la verdad que no termina nunca. Nunca alcanzaré la felicidad y la plenitud por el modo de ser de los demás o por las circunstancias favorables que me rodeen. La paz, la felicidad, la seguridad y el amor solo pueden manifestarse de dentro hacia afuera. Como todo desarrollo, es algo que nace en nuestro interior y que crece. Y entonces inunda toda nuestra personalidad, pero yo debo darle salida, debo impulsarle a crecer desde mi centro. Si no, nada podrá producir este desarrollo. Por eso, ¿vieron estos trabajos que nosotros vimos de la respiración? Que uno dice, bueno, pero que tengo que respirar nada más. Y sin embargo, es muy importante. Porque mediante la respiración estamos centrándonos en nosotros mismos.
estoy fortaleciendo esa energía, ¿sí? Por eso hay muchos trabajos para hacer, pero los tengo que hacer. Es como el del niño interior, que uno dice, ay, qué pavada, ¿para qué voy a hacer eso? Bueno, Antonio Blay decía, no podemos dedicar 10 minutos, 15 por día a hacer trabajo del niño interior y bueno, o sea, ¿qué estamos pidiendo? ¿Que el exterior me traiga todo esto? No, no me lo va a traer. Cuando la persona aprende a vivir esta conciencia de seguridad, de fuerza interior, de alegría, de positividad, apoyándose en sí misma, entonces descubre que los problemas que achacaba a los demás han perdido prácticamente toda su fuerza. Que no le afecta que la otra persona sea así o asá, porque no se apoya en la otra persona, no depende de ella. ¿Ven? Esto es lo que hablábamos ayer, vieron de la parte esta de, cuando él decía de, ahí me sale, de tirar todo por la borda, ¿no? Bueno, es como una cosa así. Bueno, a ver, basta. Basta de andar preocupándome, de sacrificándome por los otros, de que queriendo cambiar a los demás. No, tengo que sacar mi mirada de ahí fuera, ponerla dentro. Cuando yo ponga mi mirada dentro, van a ver cómo ahí fuera voy a ver realmente milagros, como dice el curso de milagros. Cambios de percepción, pero bien potentes. Mientras tanto, voy a estar haciendo unos juegos de no sé qué, ¿no? Porque mi fuerza está en mí, no está en los demás. Entonces, no espera, no desea, porque no me apoyo en los demás. Solamente confía en su evidencia interior. Esto es una gran clave. Porque fíjense en que la duda, o sea, el gran dudador, como dicen los advaitas, el dudador, cuando está el dudador, no está el sí mismo. O sea, no soy. Porque lo que yo soy no tiene dudas de ninguna clase. Todo le resulta evidente. Ve con una claridad total. Mientras hay dudas, aún estamos en el dudador, o sea, estamos débiles, ¿no? Porque estoy perdido, ay, no sé qué hacer, ay, ¿qué hago? Ay, no, ¿no? Ya sabemos dónde estamos. Tengo que confiar en mi evidencia interior, en mi capacidad de ser y de expresar, porque esta es la única base, el único fundamento de la realización humana. Por eso lo importante, ¿no? Que es aprender a expresarnos. Ayer escuchaba a esta señora Paloma, que explicaba eso de los personajes. Ella decía que el personaje bueno, no hablaba del personaje de bueno, que por ahí sufre problemas en la garganta, en la voz, porque no se atreve a decir su energía, ¿no? Entonces se bloquean esos, porque hay un chakra también ahí en la garganta, ¿no? Es como el rebelde, ¿no? Que después sufre de los oídos porque no quiere escuchar la verdad, él que es su verdad y no hay otra. No quiere escuchar a nadie. Todos están equivocados, menos él, ¿no? Entonces, observarnos, ¿no? A ver dónde estamos, porque hasta nuestro mismo cuerpo nos va mostrando, ¿no? Dónde falta nuestra energía, en dónde estamos débiles. Es un trabajo, claro, para nosotros es duro porque estuvimos todo el tiempo distraídos ahí afuera, y ahora venir adentro, es un trabajo. Pero lo tenemos que hacer por nosotros mismos, porque nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Por más que nosotros hagamos millones de cursos, que retiro espiritual, que escuchemos muchos videos, como es en YouTube, que leamos muchos libros, que no sé, miren, que vayamos a la India también. Es que el trabajo es mío, ¿no? Puedo tener aparentemente maestros ahí fuera, externos por un tiempo, porque a veces no los necesitamos. Pero después tenemos que hacer nuestro trabajo.
aprendamos a hacer esta transposición. Dejemos de creer que el problema está en el exterior, que mis dificultades dependen de tal situación o tal persona. Es evidente que si las circunstancias fuesen mejores, yo de un modo inmediato me sentiría mejor. Pero aún así a la larga surgiría de nuevo el nuevo problema porque yo sigo siendo el mismo, ¿no? Es como que, no sé, tengo problemas con Juana y después, bueno, Juana se va y ahora lo tengo con Laura o con Julieta. Bien. O sea que el problema no era ni Laura ni Julieta, porque yo sigo teniendo el mismo problema. Lo único que puede dar la felicidad es el crecimiento interior, la actualización, el desarrollo de lo más profundo y auténtico de la fuerza, de la inteligencia y del amor que nos hace vivir. Toda persona, aun en las circunstancias más desagradables, puede contactar con su plenitud y felicidad interiores. En cambio, todas las condiciones externas más favorables no pueden asegurar que uno vivirá con plenitud y felicidad. Esto es algo que merece profunda reflexión. Y habría que reflexionarlo, como dice Antonio Blay, ¿no? Porque cuando nosotros queremos, cuando nos damos cuenta, realmente todo viene, toda la ayuda del universo viene, ¿eh? Pero yo puedo vivir en las mejores, no sé, en una panacea, una cosa, un palacio, no sé qué, y sin embargo no ser feliz, no poder nunca vivir en plenitud. Porque es evidente que si yo creo que mi descontento o mi malestar dependen de una persona, de una circunstancia externa, yo me sentiré obligado a trabajar yo. Estaré esperando que lo exterior cambie. Yo no me sentiré obligado a trabajar yo. No quiero trabajar yo, ¿ven? Estoy esperando que lo exterior cambie. Yo me veo momentos del día en que me viene eso. Y otra vez digo, otra vez. Es solo cuando me doy cuenta de que el problema depende de mí que veré que si quiero solucionar este problema y todos los problemas interiores, no tengo otra alternativa que trabajar yo y llegar a ser yo por mí mismo, ¿no? Los problemas pueden solucionarse desde la vertiente de las energías y actitudes, desde la vertiente de los sentimientos y estados afectivos, y desde la vertiente de las ideas y valoraciones. Porque nuestro problema es a la vez un desequilibrio o conflicto de energías. ¿Ven? Visto desde este punto de vista, como lo plantea Blay, es que en realidad es así. Ahora, yo creo que ya llegados a este punto que vamos ya recorriendo, que ya estamos en el 20, ¿no? Ya más o menos estamos dándonos cuenta que es así, es un problema de energías, ¿no? Hola Marta, hola Fabi, hola Carolina. Vieron que ya vimos muchas veces que nos vuelve a repetir esto. Entonces, si yo estoy negando mi afectividad, como dice acá, y sé que hay un problema a nivel de valores, ¿no? Como decíamos al principio, que estoy valorando, es porque vivo el problema en esas tres dimensiones, por lo que se hace posible manejarlo desde tres niveles diferentes. Esto me recuerda, ahora que les voy a compartir, que me gustó que decía esta señora Paloma, no me puedo acordar el apellido, la que estudió con Antonio Blay, bueno, que Antonio Blay también decía, ¿no? Que todo en el mundo es trino, de tres, ¿no? Entonces decía, claro, fíjense, tres focos de energía, ¿no? Amor, energía vital, inteligencia. El mundo, ¿no? Tres dimensiones, alto, ancho, largo, ¿no? Todo de a tres, ¿no? Y fíjense que el triángulo, ¿no? Es un gran símbolo. Hasta, como lo dijimos la otra vez, ¿se acuerdan que decíamos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Siempre todo tres,
¿no? Vieron que el 3 es un número también potente, como el 7, ¿no? También que tiene... Bueno, entonces tenemos que observar que son 3 energías que tenemos que ejercitar. Quizás con lo de los personajes nos vamos a dar cuenta cuál es la que le tenemos que poner más atención, pero tenemos que trabajar las 3 juntas. Cuando actuamos sobre nuestras energías consiguiendo vivir más nuestra propia capacidad de hacer y por lo tanto nuestra conciencia de ser, automáticamente muchos problemas afectivos desaparecen. Dependemos menos del afecto de los demás. Igualmente, cuanto más yo viva centrado en esta conciencia de realidad y energía, más claridad tendrá mi mente para poder ver y valorar mejor las cosas, pues vivirá con menos tensión. Y así, al trabajar sobre el nivel de las energías, creando más y más esta conciencia profunda de fortaleza, de realidad, de solidez interior, de seguridad, produce automáticamente un cambio en nuestra afectividad y en nuestra mente. Y cuando actuamos en el nivel afectivo, no dependiendo de los sentimientos de los demás, sino aprendiendo a sentirnos fuertes, expresando nuestros sentimientos positivos, al cambiar esa polaridad de nuestra afectividad, esto igualmente produce una intensificación de mi conciencia de realidad, de mi sentimiento de ser, dinamiza mis energías y me siento más positivo frente a mí y frente al mundo. Y también provoca un ensanchamiento de mi mente. Ya no estoy tan cerrado. Lo afectivo puede ser el factor más obstructivo de nuestra vida. ¿Recuerdan que eso lo dijimos, no? Incidiendo en lo mental e incluso en lo físico. Es como que, además es el que más nos cuesta desarrollar el sentir, ¿no? El foco afectivo. Porque tiene mucho que ver con el amor, y fíjense en que todo nuestro asuntillo de la separación es que yo le tengo miedo al amor, ¿no? Y entonces todas estas cosas, es como que el afectivo es como que ahí es donde creo que casi todos tenemos que trabajar más. Es el verdadero campo de batalla, es donde las personas tienen planteados sus problemas dramáticos, fundamentales. Y será ahí donde tendrán que trabajar más directamente, y como consecuencia de este trabajo saldrán beneficiados los demás niveles. Si trabajo el afectivo, se van a trabajar los otros niveles. En el nivel de las ideas, yo me hago una idea de mí mismo y entonces estoy comparando esta idea con el valor que me otorgan los demás. Estoy constantemente juzgando, evaluando la conducta de los demás. Y fíjense en que eso lo hacemos. Porque tengo un aprecio natural hacia mí mismo y a la idea de mí mismo. Entonces espero que los demás reconozcan este valor. Incluso espero que la vida reconozca este valor. Y siento que tengo derecho a que las circunstancias me sean propicias. Yo creo que aquí hemos pasado todos, porque esto creo que lo dijimos la otra vez, esto de esperar un premio, ¿no? Por eso cuando a Helen Schucman se le dictó este texto que anda por ahí en internet de los regalos de Dios, ¿no? Se le mostró que no, los regalos de Dios no tenían nada que ver con lo que ella creía. Fíjense en que todos tenemos esta idea de nosotros mismos y vemos el mundo desde esas ideas, ¿no? A través de esas lentes. Y estamos siempre esperando que los demás reconozcan lo valiosos que somos. En realidad se lo estamos pidiendo a Dios, a la vida. Por eso, ¿vieron cuando hicimos el trabajo con Dios de Byron Katie? También lo podíamos hacer con la vida, ¿se acuerdan? Es importante hacerlo porque ahí me doy cuenta el rechazo que tengo hacia la vida, porque yo quisiera que la vida fuera de otra manera, que la vida me recompensara. Y la vida es totalmente amorosa con nosotros y amable, pero claro, nosotros no lo podemos ver. ¿Por qué no lo podemos ver? Porque estamos ciegos de personajes, estamos ciegos de ideas de nosotros mismos.
de conceptos, de cómo deberían ser las cosas. Y la vida es muy amable y nos va mostrando continuamente dónde están nuestras fallas, ¿no? Mediante situaciones que tenemos que pasar, ¿no? Dolorosas para nosotros, porque de aquí todos, acá la experiencia humana es así, y pasamos situaciones dolorosas que nos preguntamos, pero ¿por qué me está pasando esto ahora, no? Eso lo hemos pasado todos y no sé si no nos tocarán otras, porque la vida siempre se encarga de ponernos lo que necesitamos aprender, pero no porque la vida sea mala, ¿no? No porque la vida nos ama, realmente nos ama la vida. Por eso lo hace, ¿no? Lo hace para que nosotros podamos crecer, podamos aprender. Porque esta es, como dice Wapnick, ¿no? Una gran escuela, es el aula. Si no tomamos la vida así, ¿qué vamos a hacer? Oponernos a la vida y vivir una vida de oposición y lucha. Ahí no llegamos a ningún lado. O sea, no vamos a hacer daño a nosotros mismos y a los demás. Y cuando estas expectativas resultan frustradas, entonces aparece la irritación, la tensión o la depresión. Cuando aprendamos a tener una visión correcta de nosotros mismos, entonces tendremos progresivamente una idea más correcta de las demás personas y de sus acciones, ¿no? Esto es interesante y tenemos que reflexionar, porque así como vemos a los demás, ¿no? Es como nos estamos viendo a nosotros y a veces no nos cierra esto. Se trata de dejar de estar mirando cómo son los demás y fijarme cómo yo los veo, no como yo creo que son. ¿Cómo los estoy viendo? Porque mi mirada dice mucho de mí. Pero mientras yo tenga como punto de partida una idea distorsionada sobre mí mismo, se estará distorsionando todo juicio que yo haga sobre los demás, sobre las circunstancias, ¿no? Sobre lo que es la vida. Y todas mis reacciones estarán influidas por esta idea primaria que tengo de mí. Fíjense que nosotros no los vemos, no lo podemos, a pesar de que sabemos, nos cuesta horrores verlo desde ahí. No nos damos cuenta que todo tiene que ver conmigo. Al tener una idea distorsionada de los demás y de las circunstancias, entonces tropiezo con la realidad tal como es, pues estoy pretendiendo ser distinto de lo que soy, o bien que los demás sean distintos a como son. Y creo que existe una base objetiva, justificada, para mis reivindicaciones o mis protestas, cuando de hecho todo ello se origina en esta idea equivocada que desde el principio tengo de mí. Lo podemos ir viendo así hoy, porque yo sé que esto cuesta, porque a mí también me cuesta, no van a creer. ¿Cómo nos cuesta esto? ¿No? Es la base de todo, es la base del perdón, ¿no? Por eso siempre me estoy perdonando a mí. En el fondo me estoy perdonando siempre a mí mismo, ¿no? Esto de querer ser distintos de cómo soy, no estar conforme como soy. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero ser como soy? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Por qué quiero que los demás sean diferentes? ¿Por qué estoy siempre protestando? ¿De qué me quejo tanto, no? El gran error consiste en que estoy pendiente de mi interpretación de los demás y de mí mismo. Interpretación, percepción, igual interpretación, ¿no? ¿Se acuerdan? Estoy interpretando mi vida. Estoy haciendo una traducción constante, una evaluación intelectual, y esto es funesto si la persona no vive por encima de todo la realidad de su experiencia. Por eso Antonio Blay apunta tanto que nos vivamos en el yo experiencia y no en el yo idea y el yo ideal. Yo soy lo que soy y debo vivir eso que soy y tal como lo soy de un modo directo, inmediato. Y eso es lo que me dará mi base auténtica, lo que me dará confianza y un criterio efectivo real, lo que me dará la experiencia de mi propia capacidad de vivir, de sentir, de hacer y arriesgarme. Pero mientras yo viva mi importancia, mis derechos, etc., solo en mi mente,
estaré comparando esta importancia con mi éxito profesional, con la consideración que recibo de los demás o de las circunstancias, y mi vida será un drama constante. ¿Ven? Cada vez que nos comparamos con el exterior, sufrimos. Cada vez que queremos que las circunstancias sean diferentes, sufrimos. Nuestra vida es un drama constante, ¿no? Porque las cosas no son como deberían ser. Por eso les decía lo del capricho, ¿no? La separación de Dios fue un capricho, solamente, capricho, de niños. Yo quiero que sea como yo digo, y esto lo tenemos que observar, porque entonces si no, no estamos recorriendo el camino de la humildad. A la vez que soy humilde, tengo que ser valiente. Parece contradictorio, pero al mismo tiempo tengo que ser valiente. Tengo que arriesgarme a vivirme tal como soy. No tener miedo de mí, no considerarme erróneo. Dejar de juzgarme. Dejar de querer construirme un personaje perfectito. Porque no existe eso. En realidad no existe. Es cuando lo exterior no lo vivo de un modo inmediato, sino que lo vivo a través de mi mente. ¿Ven? Nos vivimos en esa mente externa todo el tiempo, en ese mundo de ideas, como una negación de la idea de mi valor, cuando entonces se produce el drama en mi mente y en mi corazón. Entonces esa vida espontánea, natural, se apaga, porque un muro desde la mente y desde la afectividad está bloqueando el libre fluir de mi energía y mis capacidades. Estamos divididos. Hemos de aprender a pasar del nivel de las ideas representativas y de las valoraciones teóricas al nivel de la experiencia inmediata. He de aprender a vivir mi energía y mi capacidad de amar, a vivir mi capacidad de ver por mí mismo, mi capacidad de crear, de hacer, ¿no? Qué felices somos cuando estamos haciendo algo que nos gusta, ¿no? Cuando hacemos lo que amamos. Es impresionante la energía que hay ahí, la potencia, ¿no? Lo que sea, no sé, tejer, bordar, no sé, pintar un cuadro, no sé. Pero eso que yo pongo, que soy todo yo haciéndolo, ¿no? Y vivir apoyado en esa capacidad que soy, yo, vivirla integralmente, apoyándome en ella, sin dejar de ser yo en ningún momento. Solo viviendo así seré independiente y no estaré buscando el apoyo y la alabanza de los demás o la ayuda mágica de las circunstancias. ¿Ven? Acá está claro que justamente todo eso es lo que hacemos, que es lo que no tenemos que hacer. Bien clarito lo dice, ¿no? Entonces, ahí realmente voy a dar un gran salto, ¿no? Aprenderé a sentirme más y más positivo en la medida en que yo exprese mi capacidad de amar, de crear, de vencer obstáculos. El sentido positivo de mi vivir no consiste en que todo me sea otorgado mágicamente, en que todo me vaya tan a la medida que yo pueda descansar apaciblemente durante toda mi vida, gozando de las cosas que se me dan, ¿no? Muchos espirituales hacen esto y ¿cómo se llama esta? No sé la palabra. Promocionan, bueno, como que propagan esta idea. Y ahora voy a hacer, estaba en el video ese que les había pasado del ultra espiritual, estaba eso. Sí, ahora no necesito trabajar, no tengo que hacer nada, ¿no? Como que ser espiritual que nos va a llover todo de arriba, qué lindo sería. Pero no es así. Entonces, fíjense en cuánta confusión, ¿no?, que tenemos y qué importante es. Porque es que es lindo, o sea, es lindo. Nosotros somos creadores, es lindo. Yo, por ejemplo, me noto que cuando, qué sé yo, me siento ahí en la computadora, me pongo a hacer el videíto y se me ocurre una cosita y así, digo, voy a poner acá así,
¿no? Qué lindo, porque es algo que uno lo está haciendo, parece que lo está haciendo todo uno, pero en realidad está haciendo para todos, porque es una cosa, ¿no? Es creativa, es que así somos nosotros. Esa es nuestra naturaleza, ser creativos. Cuando amamos somos creativos, cuando estamos amando, ¿no? Cuando estamos separados, no, obviamente. Estamos viviendo para desarrollar capacidades y conciencia, para desarrollar la vida que se expresa en nosotros en sus dos vertientes. Externa, objetiva, en cuanto a capacidades, instrumentos y expresión exterior, y en cuanto a la realización interna con una conciencia cada vez más sólida, más plena, amplia y profunda, y más auténtica de nosotros mismos. Este es el sentido de los problemas. No el vivir fácil, cómodo, y que los demás me eviten los problemas. El sentido de los problemas es el de fortalecerme. Viendo esto claro, entonces podremos emprender la práctica de medios concretos para desarrollar nuestras energías, para desarrollar la polaridad positiva de nuestros entendimientos y para desarrollar una capacidad de visión realmente objetiva, amplia, universal. Nuestras energías son nuestras y las tenemos siempre. No es que, no las experimentamos porque no las ejercitamos, pero están siempre ahí. Y el que las expresemos o no, no debe depender de razones especiales, sino que debe depender de un acto nuestro, libre, autodeterminado. Yo he de motivarme a mí mismo. He de obligarme a expresar mi capacidad de energía, simplemente porque yo soy yo y porque la expresión de la energía es el modo de expresar este yo que soy. Hay algo que nos empuja, esa energía de vida, ¿no? Que nos empuja. Bueno, yo me tengo que motivar a mí mismo. Eso de ir a cuestas de los demás es horrible, es drástico, ¿sí? No, yo tengo que obligarme a expresar esto, o sea, poner de quien yo soy, ¿no? Esa energía está ahí, la tengo que activar. Es por mí mismo que he de expresar la energía y no por ninguna otra razón. Hemos de aprender a hacer este cambio de motivación. Hemos de dejar de apoyarnos en las cosas externas y hacerlo en nosotros mismos. Esta es la primera lección a aprender. Autodeterminarnos a dinamizar la energía interior, a vivirla dentro, como estado de potencia, de fuerza, y a exteriorizarla, aunque siempre de un modo inteligente, adecuado a la situación, ¿no? Porque también tenemos que ver, ¿no? Acá se ve allá. Ay, todo lo que escribieron. Acá, en el chat. Hola Luz Arevalo. Ay, Fabi le está diciendo feliz cumpleaños a... Ajá. Claro, sí, lo que le dice Alex hacia Ley está bien, claro, es que tenemos que trabajar con la niña. Vieron que todos nos lleva a trabajar con el inconsciente, porque ahí está todo. ¿Eh? Ah, hace fotos. Ah, pero después le mirás el video. Bueno, ha sido potente el de hoy, o sea, no sé si los dejó reflexionando. Pudimos ver bastantes cosas porque fíjense en que empezamos con lo de la reacción ante los demás o a las cosas y tuvimos que ver todo este proceso que nos plantea Antonio Blay y bueno, que nos plantea la no dualidad, ¿no? De ir adentro, de vivirnos y de poder sacar todo esto que está ahí, ¿no? A esto les quería contar antes de despedirnos.
que me quedó también, me pareció interesante, que todo es toda esta experiencia, ¿no? Todo esto, esta creación, ¿no? Viene en semillas, fíjense, porque nosotros nacemos de semillas, o sea, un óvulo, un espermatozoide, ¿no? Semillas, otra semilla, todo, ¿no? Está como esto de la potencia que dice Blay, es una energía que está en potencia, está latente, como si fuera un latido, un latido. Todo lo que no se desarrolla, o sea, que todas las semillas que no germinan acá, después se transforman en esto que nosotros después le llamamos bueno, las fichas, las vasanas, los samskaras, lo que queda enterrado. Eso es ejercitar la energía, porque a veces capaz que nos parece raro, pero eso es ejercitar la energía, es que todo ese potencial que somos lo explotemos aquí, lo expresemos, porque de esa manera crecemos. Si no, siempre vamos a estar viviéndonos justamente como dice el curso de milagros, separados, con esta mente dividida, creyendo que yo soy ese poquitito, ese consciente así, y todo esto que está acá oculto es justamente lo que tenemos que sacar y unir, ¿m? Para llegar a vivirnos, ¿no? Como somos. Así que bueno, feliz fin de semana para todos. Y bueno, la semana que viene vamos a estar en Semana Santa, ¿no? Una semana especial y después las Pascuas. Así que bueno, aunque estemos confinados, la pasaremos como podemos, ¿no? Van a ser unas Pascuas diferentes. Bueno, peor fueron las del año pasado. Las de este año tenemos un poquito más de salida. Bueno, Fabi, te agradezco. Gracias a todos por estar y nos veremos el lunes. ¿Sí? Gracias. ¿Qué dice Alex? La charla. Ay, no entiendo eso. Ah, un meme. De una gallina frente al espejo. Hay que darse la charla motivacional. Claro, bueno, ven, ahí está, el tema ese, por eso nosotros buscamos otro que nos motive. Vos, fíjense en cómo hacemos esto, porque esa capacidad de automotivarnos la tenemos, y sin embargo buscamos a otros que nos motiven. Por eso existen los coachings. Chau amigos, nos vemos el lunes. Chau.